Hola, bendiciones. Aquí estamos. Dios bendiga a todos los que están conectados, a los que esperan la palabra de Dios, a los que quieren orar conmigo, a los que están esperando algo de Dios. ¿Sabes qué? Hoy quiero compartir una palabra que le llamo el Dios que hace posible lo imposible. Entonces yo te voy a invitar a que te tomes un tiempo y escribas cuál es tu imposible. ¿Qué le pediste a Dios quizás hace tiempo y de pronto no hubo respuesta y pensás que Dios no te escuchó, que Dios no se acordó más de ti? Algunos dicen, Dios me abandonó, otros dicen, ni Dios se acuerda de mí, Dios no va a tener tiempo para mí. Muchos desmayan, muchos desisten, pero uno tiene que perseverar, uno tiene que ser constante. No sé si conoces personas que de pronto dicen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Y empiezan una cosa y no la terminan. Empiezan otra y tampoco. Siempre están empezando, pero nunca logran el objetivo. Y lo importante es ser constante. Lo importante es Jesús dijo el deber o la necesidad de orar siempre. ¿Sabes qué siempre? Siempre, la palabra lo dice, constante, perseverar, buscar, golpear, llamar. Dios te va a oír. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Es afirmativo. No es que Dios va a ver si puede, si algún día, tal vez. No. Dios es un Dios que todo lo puede. Entonces, cuando la palabra dice pedid y se os dará, primero tengo que pedir. ¿Qué es pedir? Orar, clamar, rogar, esperar que Dios te oye y que Dios te va a dar lo que necesitas. Lo importante es que hoy le digas a Dios cuál es o qué es tu imposible. Un buen trabajo, con un mejor sueldo, con el mejor sueldo, ese es un imposible. Tal vez estás trabajando en algún lugar y estás necesitando ser promocionado, ser elevado, para ganar un poco más de dinero, para vivir mejor, para cubrir los gastos que uno tiene, para pagar deudas. Eso es un imposible. ¿Cuál es tu imposible? ¿Aprobar tus exámenes? ¿Iniciar tu carrera? ¿Un sueño? ¿Cuál es tu imposible? Y el imposible es que cambiarlo a tu esposo, que tu esposo sea transformado, que tu esposa sea transformada, que tus hijos te obedezcan, que tus hijos salgan buenas personas, que sean obedientes, que sean sumisos, que sean dóciles, que escuchen, que obedezcan, que tengan éxito. ¿Cuál es tu imposible? Estoy haciendo, de pronto, mientras yo estoy hablando, hay personas que están pensando y lo podés escribir y decirle, Dios, este es mi imposible. Alcanzar esta meta, alcanzar este sueño, cambiar el auto, comprar la casa, comprar el departamento. ¿Cuál es tu imposible como hijo de Dios?
¿Cuál es tu imposible? Tener la plena comunión con Dios a través de la persona del Espíritu Santo y de Jesucristo el Hijo que intercede por nosotros. ¿Cuál es tu imposible? Conocer, oír audiblemente la voz de Dios. ¿Cuál es tu imposible? Hacer tiempo para tener tiempo de dialogar con Dios, de tener un tiempo de oración personal con Dios. ¿Cuál es tu imposible? Comprender las Escrituras, escudriñar la palabra, desmenuzar la Biblia, comprender lo que Dios te dice. ¿Cuál es tu imposible? Yo voy a hacer hincapié sobre esto en todo, porque esto es, Matu, esto es lo imposible de querer lograr algo que humanamente es difícil, pero que lo podemos lograr, que lo podemos alcanzar. Entonces no te limites ni limites a Dios, porque cuando Él dice pedid y se os dará, primero mi parte es pedir. Dice Jesús, se os dará, es afirmativo, quiere decir que Dios te va a dar. Dice, llamad y se os abrirá. Está hablando de llamar a la puerta correcta, de golpear la puerta correcta. A veces vamos y llamamos donde no es debido. A veces nos equivocamos de puerta y estamos insistiendo en algo que nunca se va a abrir. Nunca te van a oír, nunca te van a dedicar tiempo, nunca tendrán una respuesta, nunca te ayudarán. Pero Dios te quiere ayudar, quiere que eso imposible se haga posible. Llama. Le pedimos a Dios y llamamos a Dios a través de la oración. Es llamar a la puerta del trono, de la habitación del Todopoderoso, del Dios que lo imposible lo hace posible. Dice, buscad y hallaréis. El tema es que busco hoy, mañana y pasado, pero al cuarto día ya no busco más. Ese es el tema, la inconstancia que tenemos como seres humanos. Pero vemos que había una viuda que ella iba al juez, iba y constantemente estaba golpeando la puerta, pidiendo para que el juez, que era un hombre de carne y hueso, imperfecto, le haga justicia. Ella insistió y fue 1 y 2 y 3 y 10 y 50 y 100, hasta que ella no se cansó el juez de verla, que venía constantemente a pedir. ¿Y sabes qué dijo el juez? Por cuanto esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y si un juez terrenal, hombre de carne y hueso, injusto, le hizo justicia, ¿cuánto más Dios nos hará justicia? Pero ¿viste lo que hizo la viuda? Ella fue perseverante, ella fue constante, ella insistió, ella no desmayó, porque la palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces es importante pedir al Dios de los imposibles. Oramos al Señor, pero yo te invito a que te tomes 2 minutos, 3, y anotar. ¿Cuál es tu imposible? ¿Qué meta te propusiste en el 2020 que no pudiste lograr nada a causa de la pandemia? A causa de alguna oposición, de alguna barrera, de algún impedimento, de algún bloqueo. ¿Qué fue lo que frenó todo? El mundo entero se frenó, se paralizó. Entonces, este 2021
Vos tenés que anotar cuál es tu imposible, porque yo ahora te voy a compartir una porción de la palabra del Señor y vas a ver que Dios hace que lo imposible se haga posible. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, siento que hay personas pidiendo favores, misericordia, compasión, bondad al Dios Todopoderoso. Y están diciendo, si Dios no me ayuda, si Dios no me auxilia, si Dios no me socorre, no saldré de esta. Pero uno tiene que pedirle en el nombre del Señor. Señor, yo te ruego por ese hombre que está pidiendo su imposible. Y te está diciendo, Dios, parece que para mí todo está gris, todo está nublado. No veo la luz al fin del camino. Parece que todo va a estar mal. Parece que yo voy a fracasar en todo. Parece que la derrota está ahí adelante, porque hay gente que lo ve todo negro, todo torcido, todo imposible. Pero en esta hora yo oro para que aquellas personas que están conectadas y que están escribiendo su imposible al oír la palabra, vean que Dios hace que lo imposible se haga posible. Que Dios es un Dios de cosas imposibles. Dios le encanta hacer cosas imposibles. A Dios le encanta hacer milagros. A Dios le encanta hacer maravillas. A Dios le encanta hacer prodigios. Ese es nuestro Dios. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y le pido a Dios su gracia, le pido a Dios su bendición para tu vida en lo personal, para tu esposa, tu esposo, para tus hijos, para tus padres, para tus abuelos, para las viudas, los viudos, los huérfanos, los que han perdido la fe y la esperanza. Este programa se llama Mensaje de Salvación, Fe y Esperanza. Son 3 objetivos: que conozcas a Jesús para ser salvo, que tengas fe en su corazón para alcanzar y lograr cosas, y la esperanza, que Dios no te dejará ni te desamparará, sino que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él te ayudará. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, son poquitos versículos los que quiero compartir. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Eliseo es el que pidió la doble unción, y Dios se la concedió. Dice, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán. El Jordán era el río Jordán. Los obreros, los que se estaban preparando para alcanzar el ministerio como Eliseo, le piden al varón de Dios ir al río para cortar madera. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y el varón de Dios, Eliseo, dijo, andad. Le dijo, vayan ustedes. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y el varón de Dios respondió, yo iré. Esto me gusta, yo iré, dijo el profeta Eliseo. Luego dice, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al río Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó el varón de Dios, el profeta Eliseo, un palo
una madera, y lo echó allí en el río, en el agua, e hizo flotar el hierro. Preste atención. Eliseo cortó una madera, la metió en el río, en el agua, en el barro, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esto es algo increíble. Esto es algo increíble. Dice que aquellos que estaban adquiriendo esa gracia en el ministerio profético, se unieron a Eliseo, varón de Dios. Entonces, el lugar donde ellos habitaban era estrecho, era chico. Entonces querían agrandar el lugar. Entonces dijeron, vamos al río y vamos a cortar árboles, madera, y vamos a agrandar este lugar. Y había un varón que no tenía hacha. En aquellos días, el tener las yuntas de bueyes como las tenía Eliseo, había que tener dinero. Tener un hacha no era fácil encontrarla, y el que la encontraba era una herramienta muy valiosa. Había que tener dinero para poderla comprar. Entonces este muchacho lo que quería era estar metido en el ministerio, colaborar, hacer. Con la desgracia de que él logra que alguien le preste el hacha y él va y empieza a trabajar, a cortar la madera. Y al pegar el hachazo, se desprendió el hierro de la madera, del mango, del cabo, no sé cómo se dice en algunos lugares, pero se desprendió el hierro de la madera y cayó en el agua, en el río, en el barro. Abajo hay barro. Y este muchacho gritó y dijo, ¡ah, Señor! Era prestada, como diciendo, ¿y ahora qué hago? Porque no tenía para comprar una. Le prestan la herramienta y se le cae en el barro. Entonces gritó y dijo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Y gracias a Dios que estaba el varón de Dios. Quiero mostrarte, esto es un hacha. Esto es un hacha. Ahora el varón de Dios estaba ahí y le preguntó al muchacho dónde se cayó. Y el muchacho le señaló el lugar. Ahora esta herramienta sirve para trabajar, para un jornalero. Entonces alguien contó que hubo un hombre que estaba buscando trabajo y consiguió trabajo en un lugar. Y dice que este varón empezó a trabajar y era como una máquina, imparable. De hecho, superó a otros cortando árboles. El primer día cortó 20 árboles. Cuando vino el patrón, el que lo contrató, dijo, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo lograste cortar 20 árboles? Superaste a uno, a 5, a 10, a otros que están acá tiempo trabajando. No sé, dijo él, se ve que tenía ganas de trabajar. Entonces al otro día vino a trabajar y cortó 15. Al otro día cortó 10. Al otro día cortó 5. Entonces vino el que lo contrató y le dijo, ¿qué pasó? El primer día todo bien. El primer día trabajaste desmedidamente. Superaste a todos. ¿Y ahora qué pasó? No sé. Le doy cada vez más fuerte. Mucho trabajo. Mucho esfuerzo. Y poca producción.
Y el que lo contrató le dice, muéstrame tu hacha. Y le muestra el hacha. Y le dice, ¿has afilado tu hacha? Le dice, no. Le dice, claro, tu hacha no tiene filo. Entonces no podés cortar los árboles. Te vas a desgastar, vas a tener mucho esfuerzo, pero poca producción. La hacha, una cosa es el filo del hacha, simboliza la unción en el creyente. Tenemos que estar afilado, hablando espiritualmente, afilado, porque no es lo mismo un hacha con filo que una hacha sin filo. No va a funcionar. Y el diablo sabe si tenemos el hacha afilada o no. El hacha afilada sería meterse en la Biblia. El hacha afilada sería orar. El hacha afilada sería adorar, bendecir, glorificar el nombre de Cristo, tener plena comunión, renovarse continuamente para poder predicar la palabra, para poder echar fuera demonios, para poder sanar enfermos, libertar cautivos, liberar endemoniados oprimidos por el diablo. Si no, no va a pasar nada. Es importante. Ahora, lo que yo veo es que a este muchacho le ocurre esta desgracia. Pero la bendición era que estaba el varón de Dios ahí. El varón de Dios era el que tenía la unción. La unción era la presencia de Dios con él. Si el varón de Dios no hubiese ido con ellos, la historia hubiera sido otra. Pero esta historia bíblica se escribió porque ahí había un ungido de Dios. Entonces, él le pregunta, ¿dónde cayó? Porque cuando se le cae el hacha, él gritó y dijo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. ¿Sabes qué simboliza el hacha en nuestra vida? Era prestada es que Dios nos prestó la vida para vivir un tiempo en esta tierra. Yo no soy dueño de mi vida. Dios es dueño de mi vida. Entonces mi vida es prestada. Y por eso tengo que cuidarla. Tengo que cuidar mi vida. Es importante el descanso. Dios en su sabiduría, Él le puso al día 24 horas. 24 horas dividido en 3. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la familia. 8 horas para en las 8 horas se divide en partes para la familia, para servirle a Dios, para darle mi diezmo a Dios. Y no estoy hablando de dinero, ¿no? Porque uno cuando habla de diezmos, de estos pastores, solo hablan de dinero. No. ¿Sabe qué? Lo que está diciendo es que si el día tiene 24 horas, mi diezmo de horas son 2 horas 40 por día para Dios. Y ese es un diezmo importante. Lo otro es una provisión de Dios. De Filipenses 4:19, cuando Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ah, Señor mío, era prestada. Entonces, el varón de Dios le dice, ¿dónde se cayó? ¿Y sabe qué? Este muchacho dice que le indicó el lugar. Le dijo, allí se cayó. ¿Y sabes qué? Una hacha que no tiene filo es cuando yo debo saber, como creyente, como hijo de Dios, cuándo se me cayó el tiempo de oración, cuándo se me cayó la lectura bíblica, cuándo se cayó la adoración a mi Señor, cuándo se cayó ese tiempo cuando yo anhelaba venir a estar a solas con Dios, a tener intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cuándo se me cayó ese tiempo de hambre de Dios?
de hambre de oír la palabra de Dios, el hambre de ir a la casa de Dios y alabarle y bendecirle y glorificar el nombre de Cristo. ¿En qué momento se me cayó el enamoramiento que tuve por Jesús cuando le conocí? Al que me sanó, el que me libró, me restauró, me levantó, me hizo una nueva criatura, bendijo mi casa, mi trabajo, mi salud, mi familia, mis finanzas, me dio casa cuando no tenía, me dio auto cuando no tenía nada. Dios me dio todo. Pero ¿qué pasó? ¿Me olvidé del Señor? ¿Se enfrió mi tiempo de alabanza, de adoración, de compromiso, de servicio al Señor, al que me salvó, al que ama mi alma? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Estoy predicando del Dios de los imposibles. ¿Por qué? Porque es imposible que el hierro flote. Por la gravedad el hierro se va para abajo. Pero ¿sabes qué? Esta vara simboliza palabra de Dios. El hierro simboliza mi vida. Y yo y usted, por causa del pecado, estábamos caídos. No había nada que nos levantara del fango del pecado, de la mugre, de la perdición. No había nada que nos levantara. Pero un día Dios tuvo misericordia y oímos el Evangelio de Jesucristo, que Cristo había venido y murió en una cruz para salvarme a mí. ¿Quién era yo para que Cristo dé su vida por mí? No era nadie. Sin embargo, Él me amó de tal manera que vino y ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Quizás hoy estás caído, quizás no tenés ganas porque la depresión, un espíritu diabólico, te frenó, te condicionó, te quitó el interés de la familia, el interés de trabajar, te quitó el interés de amar tu familia como se debe, de ir a la iglesia, de predicarle a alguien, de orar por algún enfermo, de llevarle un mensaje de fe y de esperanza al que está a punto de morirse sin Dios y perderse eternamente. ¿Qué pasó? ¿Estás caído? Dios hoy te quiere levantar. Mira, la palabra dice que el varón de Dios cortó un palo, una madera. Dice que la metió en el agua y el hacha flotó. La madera, palabra. Cuando yo estaba caído en el pecado, vino la palabra, vino el Evangelio de Cristo. Mi vida, mi hacha, estaba caída, perdida en el pecado. Cristo me tomó de la mano y me salvó. Mira lo que dice la palabra. Y el varón de Dios le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Me pregunto, Dios a través de esta palabra te está diciendo, toma la bendición, toma la fe, recupera el tiempo perdido de cuando orabas, de cuando cantabas, aplaudías, batías las manos, levantabas las manos, alababas a Dios, bendecías su nombre, le servías. Tenías ganas de ir al hospital y a predicarle a alguien que se estaba muriendo, a hacer una oración por alguien que no conoce a Dios. Tenías ganas de ayudar, te interesabas por aquel que tenía hambre, por aquel que estaba enfermo, de aquel que estaba oprimido, el que estaba angustiado, el que estaba triste, el que no tenía ganas de vivir, el que no le encontraba sentido a la vida. Tenías ganas de hacer cosas para Dios. ¿Qué pasó? ¿Te enfriaste? ¿Te olvidaste de tu amado Salvador? ¿Te olvidaste que Él te amó cuando nadie te amó? ¿Te olvidaste que Él te extendió la mano cuando nadie te extendió la mano?
olvidaste que Él no te dejó, no te desamparó, que cuando no eras nadie, llegó Jesús y cambió tu destino. Cuando no eras nada, ahí Dios extendió la mano y te bendijo y te sacó de la pobreza espiritual y material y cambió tu destino, cambió tu vida. Él dice hoy, el varón de Dios hizo flotar el hacha y le dijo, tómala. Dios nos devuelve una vida nueva en Cristo. El hacha es mi vida perdida, enterrada, enferma, cautiva, en vicios, malos hábitos, sin ganas de vivir, sin ganas de proyectarme, sin ganas de hacer cosas, pero de ahí me levantó Jesús y me dio vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí Dios hace todas las cosas nuevas. Puede darte un corazón nuevo, un corazón de carne que ame a Dios, que ame la vida, que ame la familia, que ame el trabajo, que ame el pan que Dios te da cada día. Dios nos cambia la vida. Ese Jesús, ahora como el varón de Dios, le dijo, tómalo. Dice que este muchacho extendió la mano y tomó su hacha. ¿Tomarás la bendición de Dios? ¿Tomarás el amor de Cristo? ¿Tomarás la gracia de Dios, que es el favor del Señor? ¿Tomarás la libertad que Cristo te quiere dar? ¿Tomarás fuerzas nuevas y vigor en tu espíritu y paz en tu alma que Cristo te quiere dar? Mientras todavía sigues peticionando, escribiendo tu imposible. ¿Cuál es tu imposible? ¿Cambiar de carácter? ¿Cambiar de pensamiento? ¿Ser mejor? ¿Ser pacífico? ¿Cuál es tu imposible? ¿Tener templanza? ¿Ser manso como paloma, pero astuto como serpiente? ¿Cuál es tu imposible? ¿Qué no podés lograr? ¿Qué no podés alcanzar? ¿Dónde está tu error? ¿Dónde está tu fracaso? ¿Dónde está tu derrota? Cristo es victorioso. Si hoy te tomás de la mano de Jesús, tu vida puede cambiar y Dios puede darte la victoria. ¿Sobre qué? Sobre tu imposible. Yo voy a orar ahora, pero antes está Matthew, está Sophie, que van a cantar al Señor. Regresamos de viaje, hicimos 2 programas que pudieron ver, que estábamos en un parque cerca de un río, pero hoy estamos en San Antonio. Y hoy desde aquí, San Antonio, Texas, te estamos impartiendo una palabra de fe y de esperanza, y juntos vamos a adorar al Señor. Sophie, Dios te bendiga.
¿Vas a cantar? Tengo que orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Le estaba preguntando si querían cantar otra, pero la dejan para el próximo programa. Vamos a orar. El Dios de los imposibles. ¿Cuál es tu imposible? ¿Una sanidad? ¿Que Dios sane tu corazón? ¿Eso es un imposible? ¿Que Dios sane tu páncreas? ¿Que Dios sane tu hígado? ¿Tus intestinos? ¿Tu vesícula? ¿Cuál es tu imposible? ¿Que desaparezcan nódulos? ¿Que se seque el cáncer? ¿Cuál es tu imposible? ¿Que Dios haga un milagro en tu cervical? ¿En tus huesos? ¿Cuál es tu imposible en este momento? Dios quiere hacerlo. Lo que tenemos que anhelar en nuestro corazón, poder alcanzar esa gracia, esa misericordia, esa compasión de Dios. ¿Cuál es tu imposible en este momento? ¿Que tus huesos tengan el calcio que necesitan? ¿Cuál es tu milagro? ¿Que Dios tome a tu niño en sus brazos y lo sane de esa enfermedad, de esa dolencia? Conocemos a un niño que ahora mismo está en terapia intensiva y fue trasladado desde San Antonio a Houston en helicóptero, porque él padece de algo que cuando tiene síntomas rápidamente deben trasladarlo al hospital para ser intervenido. De hecho, ahora mismo está en terapia intensiva, así que oramos por ese niño. Quizás humanamente es un imposible de esos padres, pero creemos que Dios puede hacer un milagro. Y alentamos a los padres, nos unimos a sus corazones en su oración, en su súplica, en su ruego, para que Dios tenga misericordia. ¿Cuál es tu imposible en esta hora? Quizás tengas un familiar que está enfermo, que está grave, que tiene algo quizás incurable. Alguien que se está haciendo algún tratamiento médico y que no puede salir. Alguien se hace una transfusión de sangre. Alguien está padeciendo algún virus en su sangre, algún virus hospitalario en los riñones, en los pulmones, en su vejiga, algo que no funcione bien, algún órgano que no esté funcionando bien. Hay mujeres que tienen problemas de nódulos en sus mamas, en sus pechos. Hay problemas que tienen en sus ovarios, en su matriz, en su útero. ¿Cuál es tu imposible? Díselo, Señor, este es mi imposible. Pedile a Dios y Él te lo va a dar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre Celestial, te doy gracias por Matthew, por Sophie, que cantan y alaban a Dios. Gracias, Señor, por Daniel, por Andrea, por Susi. Señor, y juntos nos unimos en esta hora y usamos la cámara, Señor, para impartir bendición, para impartir sanidad, para impartir liberación, un milagro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor amado, que aquel que está vencido, derrotado, aquel que piensa que no se puede levantar, aquel que piensa que ya no hay nada por qué luchar, aquel que piensa que ya se agotó todo, que no hay solución, Señor, ten misericordia, tú eres el Dios de los imposibles. Para ti, Dios, nada es difícil. De hecho, tú dices en Jeremías 32, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Claro que no. Nada es difícil para Dios. Por eso, madre, no pierdas las esperanzas, tu hijo puede cambiar. Mamá, no pierdas las esperanzas, tu hija puede cambiar. Tu matrimonio puede cambiar. Tu familia puede ser feliz.
El trabajo puede llegar, la puerta que no se abre se puede abrir, los buenos ingresos pueden venir, tu paz puede venir a tu alma, a tu corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias porque estoy creyendo que todos aquellos que oyeron desde el principio la palabra de Segunda de Reyes 6, Señor, y que peticionaron y te dijeron, Señor, esto es mi imposible, esto es lo difícil. Si creíste la palabra, si fuiste obediente, si oraste en esta hora y estás esperando un milagro de Dios, esta es tu hora, esta es tu bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quizás estás diciendo, emprendí una vez, empecé otra vez, llegué a la mitad y siempre fracasé, siempre para atrás. Pero Dios te dice, lo imposible lo hago posible. Lucas 1:37, porque Él es el Dios de los imposibles. Señor, en tu nombre, oro para aquella persona que está medicada, ingiere los medicamentos, parece que no le hacen nada. Señor, en tu nombre oro para que más allá del efecto medicinal tenga la bendición de Dios, para que haga un efecto positivo del 100% en el cuerpo de esa persona, desde la mollera de la cabeza, recorriendo cada parte, cada miembro de su cuerpo, hasta la planta de los pies, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro, Señor, por aquella persona que tiene deudas y que parece que no va a salir nunca y parece que todo lo va a perder. Su auto, sus posesiones, su casa, su departamento. Señor, ponemos esa situación en tus manos para que tu nombre sea glorificado. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén y amén. Declaro por fe que el Dios de los imposibles hará posible tu petición y el milagro ocurrirá. El jueves estaremos nuevamente con esto que hemos llamado un mensaje de salvación, de fe y de esperanza. Y el domingo también estaremos compartiendo un mensaje. Dios te colme de bendiciones.